Gracias, han pasado 19 años desde aquellos días tan violentos que hemos vivido acá en la ciudad del Alto. Aún tengo en la memoria algunos episodios de la gente, de cómo salió a las calles a movilizarse. Pero para hablar de este tema estamos con Miguel Ángel Ramos Mendoza, él es investigador y editor de la revista educativa Lápiz Rojo, con quien vamos a tocar algunos aspectos de cómo está avanzando este proceso. Muchas personas, familiares de los afectados, decían que no se hizo justicia. Bueno, hay tantas cosas que tocar a 19 años del año 2003. Miguel, ¿cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias. Para mí es un honor y un placer estar en el programa Marcasataki y gracias por la invitación. Hoy estamos con un tema que tal vez en este mes nos llega al corazón, ¿no es cierto? Realmente. Porque estamos viviendo octubre y recordamos precisamente hace 19 años, ¿no? Cuando hubo la masacre que se dio, ¿no? Aquí tenemos un poco para mostrarles algún material que hemos ido seleccionando y vemos, ¿no?, que este proceso va a venir ya desde lo que va a ser febrero, ¿no? Tenemos el 11, el 12 y el 13, ¿no? Donde vemos ya las primeras represiones, por ejemplo, del gobierno hacia el pueblo, ¿no? Con el famoso impuestazo. Aquí tenemos, por ejemplo, un informe y aquí se ve. Y entonces vamos a ver en este mes como un detonante para que luego ya en octubre se vea lo que es la masacre, ¿no? También se conoce, ¿no? Se dice que es la guerra del gas. Entonces, sí, claro, se lo denomina así. También un poco revisando, se entiende, ¿no? Cuando hablamos de guerra, por ejemplo, ya en varias enciclopedias, en varios diccionarios, por ejemplo, militares nos dicen que es un enfrentamiento entre dos potencias, exacto, puede ser dos países. Pero también este término se puede ir un poco viendo en lo que es la guerra civil. Y ahí ya entraría, por ejemplo, lo que es entre dos grupos, dos bandos. Ahora un poco retomando a lo que es... En realidad no sería una guerra, es una masacre. Sí. ¿No? En realidad no sería una guerra, sino una masacre que se da, por ejemplo, de lo que es del gobierno hacia el pueblo, ¿no es cierto? Y todo esto también está más enfocado en lo que va a ser la parte económica. Ahí tenemos, por ejemplo, la exportación del gas que se quería dar a Estados Unidos, pero por vía Chile. Y entonces ahí vamos a ver al pueblo alteño levantarse, ¿no?, contra esa medida. Y entonces vamos a ver lo que nos va a recordar marchas, masacres, balas, ver, por ejemplo, a lo que es a la policía, al ejército, ¿no es cierto?, en este proceso. Entonces vemos aquí en el material que un poco trajimos, ya tenemos aquí, por ejemplo, ya se anuncia, por ejemplo, desde el domingo 12 de octubre, ya se inicia, ¿no? El auto inicia una guerra sin control que deja 2 muertos. Entonces vamos a ir viendo en los 11 días, vamos a tener 62 muertos. Claro. Esto ha empezado en septiembre, ¿no? Sí, en septiembre ya empieza, entonces ya tenemos los primeros inicios en septiembre para luego culminar en octubre, ya con esa gran masacre que se da al pueblo alteño. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, ya 62 muertos. Y uno de los primeros fallecidos, por ejemplo, que nos llama mucho la atención es un niño, ¿no?, de 5 años, sí, que fue... O sea, su muerte ha sido causada por un impacto de bala. Entonces ya posteriormente vamos a ver los enfrentamientos en lo que va a ser Sencata, primeramente, y luego en lo que va a ser Río Seco. También se va a ver a un pueblo enardecido, ¿no?, contra estas medidas. Entonces vemos, por ejemplo, que van a tomar el alto para que no circule, por ejemplo, las movilidades. Por ejemplo, ¿cuántos días estuvo paralizado el alto? ¿Había bloqueos en las carreteras? ¿Has tomado ese dato, por favor? Sí, casi un mes vemos paralizado al alto. O sea, vamos a ver, y también un poco nosotros recordamos, ¿no? O sea, no teníamos movimiento en todo el sector del alto. No había el ingreso, por ejemplo, de productos, no había circulante. Y hay, por ejemplo, acá, viendo un poco, recopilando la información, llama mucho la atención, por ejemplo, uno de los días en que ya no había la feria. O sea, era domingo, entonces ya no se da la feria. Entonces, más la población se concentra en las marchas, ¿no?, por ese reclamo. Las marchas que se iban de lo que es el Alto hacia la ciudad de La Paz. Entonces, el grito, creo, y la consigna era de sacar al presidente y de que los recursos se queden acá. Claro. Para lo que había empezado, por ejemplo, con esta defensa de los recursos naturales, no quería la gente que salga por puertos chilenos, esa venta
a otros países, prácticamente se ha convertido en una defensa por la vida, tal vez por el territorio, por las reivindicaciones de todos los bolivianos. Es a partir de eso tal vez que sea incluso redactado, ¿no? Demandas, la agenda de octubre, usted recordará. Sin embargo, al parecer, aún está en discusión a ver si se ha cumplido esta agenda de octubre. Lo que sí está pendiente es el tema de justicia, hermano. Sí, hasta ahora casi no hemos visto, por ejemplo, lo que es la justicia, ¿no? Lo que se debería dar realmente a los verdaderos protagonistas, ¿no es cierto?, de este proceso que va a marcar, por ejemplo, lo que es el siglo XX para nosotros, ¿no? Los inicios del siglo XXI, perdón, los inicios del siglo XXI. Y no, esta demanda hasta el día de hoy parece que los salteños siguen persiguiendo, siguen luchando, siguen reclamando, ¿no es cierto?, por esta masacre que se ha dado. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué a 19 años no se hace justicia, no se logra, digamos, sancionar a los responsables de estos sangrientos hechos? Aquí tenemos, por ejemplo, el material, como decía, ¿no? Ya estamos casi a 20 años Sí. y no estamos viendo, por ejemplo, el cumplimiento que deberían dar las autoridades a todo este sector que ha sido afectado. Hay familias que han sido afectadas y no se les da, ¿no? No se les da los derechos, también no se tienen, ¿no?, los beneficios, como se dice, ¿no? Porque vemos todavía a esas familias postergadas, ¿no?, por este proceso que ha pasado hace 19 años, y todo por la defensa del gas. Al parecer muchas familias están olvidadas, no pueden trabajar debido a las secuelas que les ha dejado justamente las heridas de bala y todo ello, hermano. Sí, este proceso de la masacre, por ejemplo, va a ocasionar lo que es un golpe duro desde el punto de vista también psicológico, ¿no es cierto? Psicológico, anímico en las familias. Y hay, por ejemplo, relatos en los testimonios de que, por ejemplo, el papá, por ejemplo, no sabe cómo explicar al hijo, ¿no? Porque el hijo lo ve sin la pierna, lo ve destrozado. Sí. Entonces, muchas veces para un papá es bien difícil, como lo dicen los testimonios. No puede explicarle a su hijo, ¿no es cierto? Entonces, ya cuando le ve, entonces ya al afectado ya le empieza a salir lágrimas. Entonces, poco es bien la parte psicológica terrible. Perfecto. Muchas gracias, Miguel Ángel Ramos, él es investigador y editor de la revista educativa Lápiz Rojo. Con él hemos conversado sobre estos hechos tan lamentables. Sin embargo, lo que debe quedar, por ejemplo, en la memoria de la gente es que no debemos olvidar nuestra historia. Han cambiado muchas cosas, por ejemplo, los sectores sociales ya no tienen esa fuerza que deberían de tener. Sin embargo, los alteños continúan con esa esperanza de lograr mejores días para los bolivianos. Muchas gracias, Miguel. Muy amable y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Continuamos con Inés Quispe.